Muy buenos días, hoy es miércoles 29 de julio. Vamos a ver hoy con los grados décimo lo que es la parte de la antropología. La antropología es una parte de la filosofía que es muy importante. Es muy importante debido que a través de ello pues hacemos un estudio de lo que es del hombre desde todas las diferentes dimensiones. Miremos las siguientes diapositivas. En la antigüedad, Platón, Sócrates trabajaron sobre la parte de la antropología, en la parte de Grecia. ¿Qué es la antropología filosófica? La antropología, como dice, antros, hombre, humano, y logos, conocimiento. Es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral de sus características físicas como animales y culturales, que es el rasgo único que tiene a través de la parte de la biología. Esto hace la parte de la antropología. La antropología es el estudio del ser humano desde unas perspectivas y holísticas integradas, que toma en cuenta tanto rasgos más físicos y animales como los que componen a su cultura, su civilización, su nombre, providencia de los vocablos, del griego anthropos, hombre, y logos, conocimiento, de modo que se puede definir como el estudio de la humanidad. La antropología es una ciencia muy cercana a otros campos de pensar científico-social como la sociología, la psicología, a la que acuden a menudo buscando herramientas cómo se vinculan como otras ciencias naturales y para darle respuesta principalmente a ese comportamiento que tiene el ser humano. ¿Qué es esa antropología? Entonces es una ciencia que dedica el estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana. Vamos a escuchar el siguiente video. Entonces miremos, esta antropología generalmente está dedicada al siguiente aspecto. Aquí le comparto lo siguiente. Antropología es una ciencia social que se dedica al estudio de todos aspectos de la naturaleza humana. Es un término de origen griego compuesto por palabras antropos, que quiere decir hombre o humano, y logos, que quiere decir conocimiento o ciencia. Antropología, ciencia, los fenómenos humanos por los que toma en cuenta la sociedad del origen y las antigüedades generalmente. Esta ciencia toma en cuenta la evolución de la especie humana, la diversidad étnica, la diversidad cultural, las costumbres sociales y las creencias y los procesos de transformación de los cuales se viven generalmente. Eso hace la antropología en general totalmente para ello. ¿Qué tenemos nosotros entonces en favor de esta antropología? Dice, tiene un objeto de estudio la antropología, es al ser humano, a las personas. Dicho así, pues resulta un poco vago, ya que el fenómeno humano es infinitamente complejo y depende siempre del modo en que lo encaremos. Sin embargo, la antropología aspira a lograr unas perspectivas integradoras de todo ello, que permita estudiar al ser humano en el marco de su cultura y la sociedad, reconociéndolo al mismo tiempo como un producto de ella, es decir, la historia misma de la civilización y sus especies.
¿Qué encontramos nosotros? Siempre una de las grandes interrogantes que se ha hecho el ser humano es, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? Es decir, nosotros hemos estado, o siempre el hombre a través del tiempo, has tenido esos grandes interrogantes. Y esos grandes interrogantes, pues cada uno de los filósofos en su época le va a dar una respuesta. Por eso nosotros hablamos de una historia de la antropología. Dice, la antropología como ciencia formal es relativamente reciente. Sin embargo, el interés por las diferentes manifestaciones culturales y sociales existen desde tiempos muy antiguos y centrales. Incluso las civilizaciones en la que eran, por ejemplo, en las civilizaciones antiguas, en China, en India, en Egipto, en la Mesopotamia, y luego cuando van a dar en las civilizaciones del Mediterráneo, lo que son la civilización griega, donde surge la filosofía en la isla de Creta, y asimismo como en Roma, y luego ya en el desarrollo de los periodos históricos, en lo que va a ser en la Edad Media, en la Edad Media, en la Edad Moderna y la contemporánea, pues surgen unos pensamientos diferentes de ellos. Eso lleva a que pues el hombre tenga mayores interrogantes. Hay pensadores como Hipócrates o Aristóteles dejaron importantes anotaciones respecto a la diversidad de los humanos y pusieron modos de borde esta temática, que podemos tomar en cuenta ciertos rasgos físicos como el tamaño y la forma del cráneo, por ejemplo. Es decir, ya esto ha llevado a tener una concepción totalmente del hombre generalmente. Miremos Hipócrates, que se le considera Hipócrates el padre de la medicina, ¿cierto? Fue un médico de la antigüedad Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Está clasificado como una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina y muchos autores se refieren a él como el padre de la medicina. En el año 1023, en reconocimiento a sus importantes y duraderas contribuciones en la ciencia, como fundador de la escuela que le lleva este nombre. Ese fue uno de los grandes pensadores que comienza a hablar sobre la parte de la antropología. Otro que comienza a hacer uso de esta antropología va a ser Aristóteles. Algunos lo llaman el padre de la lógica. Fue un filósofo, polímata, científico, ha sido de la antigüedad de la ciudad de Estagera, el norte de la antigua Grecia. Es considerado, junto con Platón, el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia en la historia intelectual de Occidente y por más de 2 milenios en general. ¿Cuál era la gran diferencia? Enmarcar por qué el hombre piensa o actúa de una forma diferente. ¿Qué es lo que lo lleva a realizar esta serie de condiciones o actividades para eso? Es por eso que nosotros ahora vamos a ver un video que nos habla sobre esa parte de la antropología generalmente. La palabra antropología proviene de los vocablos griegos antropos, hombre, y logos, estudio o saber. Por su definición etimológica es el estudio tratado del hombre. Es una ciencia social que tiene como objeto de estudio del ser humano a partir de sus características biológicas y socioculturales. La antropología se divide en dos grandes ramas: antropología física y antropología social. La primera es la que estudia al ser humano desde la perspectiva de su desarrollo y cambio fisiológico. Integra las siguientes áreas de especialidad: antropometría, estudio y medición de los rasgos del cuerpo humano. Biometría, es el estudio de los rasgos conductuales o físicos de los seres humanos a partir de métodos estadísticos. Primatología, estudio de los primates no humanos. La antropología social estudia las manifestaciones culturales y sus mecanismos de integración sociocultural. Cuenta con las siguientes disciplinas auxiliares: antropología cultural o etnología, estudio de las costumbres y tradiciones de los pueblos. Arqueología, estudia las sociedades humanas a partir de los restos materiales que han dejado tras de sí como testimonio de su existencia. Antropología lingüística, estudia el lenguaje, su desarrollo y evolución dentro de un contexto social y cultural específico. Etnohistoria,
Estudia la historia en particular de un pueblo a partir de documentos escritos. Recuerda que la Entonces miremos, la antropología es una ciencia que nos ayuda a tratar de explicar las diferentes formas de pensar que tiene el ser humano. ¿Por qué las condiciones? ¿Por qué su forma de actuar o de comportarse? Mire, nosotros estamos en unos momentos de pandemia muy difíciles y muy complicados. Nosotros vemos por las noticias, nos damos cuenta de que el virus del COVID-19 pues está matando mucha gente, pero nosotros vemos que la gente no se cuida, que la gente no toma en serio. Nosotros mucha gente la vemos como si esto fuera un juego, como si esto no fuera real. Y por eso es que al Estado pues le toca que tomar una serie de medidas represivas frente a la parte de la sociedad. ¿Cuántos de algunos han llegado a pensar de que esto del COVID solamente es un juego y se está trabajando porque siempre el ser humano siempre tiene que actuarse a través de la parte de la represión? Entonces miremos, ¿por qué la importancia de esa antropología? La antropología estudia los fenómenos humanos, por lo que toma en cuenta tanto las sociedades originales y antiguas como las presentes. Esta conciencia toma en cuenta la evolución de la especie humana, la diversidad étnica, la diversidad cultural, las culturas sociales, las creencias y los procesos de transformación. Entonces, en esa parte de la antropología se comienza a hacer análisis el por qué el ser humano actúa de esa forma. Mire, nosotros vemos en el colegio, en el salón de clase, constantemente estamos trabajando por qué el estudiante, si viene a un colegio, no viene a estudiar, a dedicarse, a comprometerse, a ser un niño o una niña bien dedicada y bien comprometida, a hacer las cosas bien. No, nosotros encontramos que muchos lo hacen porque los mandan o porque es una obligación o porque es un lugar donde basan el tiempo totalmente. Esto ha llevado a que los estudios de la antropología muestren las diversidades culturales que existen y han existido a lo largo de la historia, lo que contribuye a fomentar el respeto, la tolerancia hacia muchas creencias y culturas divergentes. Uno entiende, uno comprende que existen muchas situaciones diferentes para eso. Cómo las ciencias sociales, la antropología está abierta a la integración de diversas disciplinas, las diversas formas de pensar, y uno entiende y comprende, pero también vemos de que cada uno de nosotros tenemos que tomar una serie de alternativas para hacer que las cosas sean mucho más fáciles y asequibles a cada uno de nosotros. Las principales áreas de la antropología, ya las habíamos mencionado en el anterior video, tenemos que son tres. La antropología física o biológica estudia el aspecto genético, biológico del hombre, tomando en cuenta las perspectivas evolutivas, de adaptación, de especie del ambiente. Dentro de estas distintas se mueven distintas especies como la antropología genética, la antropología forense, antropología, paleontología, entre otras. Es decir, siempre mirando los diferentes comportamientos que tiene el ser humano. Eso no quiere decir que hay una raza superior o que unos tienen mayores capacidades y otros. Las capacidades del ser humano todas son iguales. ¿Qué nos hace? Los elementos de cultura. Miremos, si yo he sido educado en un medio donde veo que a la gente le gusta leer, donde a la gente le gusta pintar, donde a la gente le gusta ver, estudiar, donde a la gente le gusta la cultura, pues eso hace que también le despierte ese ánimo de cultura totalmente. También vemos nosotros que hay casos muy particulares donde uno encontramos de que hay jovencitos o niñas que viendo las dificultades, viendo los problemas, pues eso hace que tome iniciativas para hacer que las cosas sean totalmente diferentes. Diga, bueno, yo tengo como única forma de salir adelante no más que el estudio y me voy a dedicar a estudiar, a sacar un buen promedio, a tener unas buenas notas. Por eso dice, el objeto de estudio de la antropología es la humanidad como un todo. Dicho así, pues el resultado de un poco vago, ya que el fenómeno humano es infinitamente complejo y depende del modo en que carecemos. Recuerde que en algunas situaciones se dio a nosotros donde pensábamos de que la genética influye demasiado
en la forma de pensamiento. Y es algo muy determinista y yo no creo que nosotros seamos capaces de pensar de que existen razas superiores, como lo decía Adolfo Hitler, cuando estableció como una medida de sometimiento a la población judía. Entonces hablaba de una superraza, la raza que dominaba, que controlaba el mundo. El segundo elemento que vamos a encontrar en la antropología social, cultural, antropología o etnología. Esta ciencia analiza el comportamiento del hombre en la sociedad, la organización social, política, las relaciones sociales, las instituciones así como la cultura, en el apoyo y en el espacio de las costumbres, los mitos, los valores, las creencias, los rituales, la religión y el idioma. De estas dependen áreas como la antropología urbana, el parentesco, filosófica o la religión, y asimismo algunos autores incluyen con la categoría la arqueología. Mire, yo no soy partidario de pensar de que el medio es el que nos dice cómo somos nosotros o qué somos nosotros, pero sí esa relación es muy determinante para que nosotros comencemos a tomar conciencia sobre ello. Yo diría que pues nosotros que pertenecemos a una sociedad humilde, pobre y con muchas dificultades, pues podríamos nosotros notar que como vemos las necesidades, vemos las dificultades, pues sería la gente que más aprovechara la cuestión del estudio, la educación, la cultura, que estuviera pendientes. Pero nosotros vemos que existen una serie de males muy grandes y esa serie de males tan grandes son los medios de publicidad. Nuestra televisión no muestra nada que desarrolle culturalmente a las personas. Es tanto los que algunos han podido ubicarse con estas cadenas, con estos sistemas de internet, de las diferentes compañías. Uno vea Claro tiene como 100 y pico de canales, pero hay que te deja la oportunidad. Si a usted te gustan los deportes, pues puede estar viendo deporte. Si a usted le gusta la naturaleza, pues puede estar viendo naturaleza. Si a usted le gusta la religión, pues estará viendo la religión católica o la religión protestante. Y vemos que a través de esos sistemas de la cultura, pues le amplía, pero ¿quién es el que tiene que tomar la decisión? ¿Quién es el que tiene que estar presto a hacer las cosas bien? Pues nosotros, cada uno de los que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo. Y también tiene que ver con algo, pues con los objetivos, con la finalidad que cada uno de nosotros queramos. Existe otro tipo de antropología que es la antropología lingüística. Esta antropología se aboca al estudio y comprensión de las lenguas humanas en tanto al sistema de representación simbólica. ¿Qué hacemos nosotros? Yo creo que una de las grandes preguntas que cada uno de nosotros nos hacemos en muchos casos es ¿cómo surge el idioma? ¿Por qué existen tantos idiomas? ¿Por qué se presentan tantas formas de comunicarse o de actuar entre las diferentes sociedades? Y nosotros vemos que en la Edad Media, pues se dio una cuestión de formar una serie de modismos, idiomas y lenguas generalmente. ¿Y qué encontramos ahora? Ahora nosotros vemos una carrera muy grande donde ahí existen idiomas que están trabajando demasiado por la parte universal. Nosotros vemos la fuerza que ha tomado la cuestión del idioma inglés, la fuerza que ha tomado una serie de idiomas para que son los elementos culturales a nivel del mundo, que son los que se necesitan para nosotros expresarnos y comunicarnos en las diferentes reuniones, en las diferentes culturas generalmente. Esta antropología lingüística es una rama de la antropología que estudia el papel del lenguaje en la vida social de los individuos y de las comunidades. Es tanto, yo me pongo a ver que, por ejemplo, donde hay más diversidad, donde hay más medios, donde hay más cultura, donde hay más, ustedes los estudiantes menos les gusta participar, menos les gusta opinar y no tienen esa habilidad para hacer uso de la lingüística, de los problemas, las dificultades o los planteamientos o su forma de pensar. ¿Por qué? Porque en el sistema en el cual vivimos no nos permite desarrollar ese otro sentido, que es el de poder comparar, el de poder nosotros interpelar, y son muy contados. Si nosotros tenemos cerca
De 450 estudiantes, vemos que solamente 3 o 4 estudiantes son participativos dentro de las mismas clases. Y es tanto, nosotros vemos que hay grupos de estudiantes en un salón que les disgusta, que les molesta que el compañerito esté preguntando, que el compañerito esté diciendo. Y es un proceso de castración el cual el estudiante sufre. Yo le digo, en primaria el niño pregunta, en primaria el niño está muy atento, pero yo no sé qué pasa cuando llega a la parte de la secundaria y el niño sufre un proceso de castración. No vuelve a opinar, no vuelve a participar, se vuelve muy tímido. Y esas situaciones pues le da a que cada vez vivimos en un medio mucho más egocéntrico. El lenguaje desempeña un papel muy importante en la identidad social, en la pertenencia a un grupo, en el establecimiento de las creencias culturales y religiosas totalmente. Esto lo lleva a nosotros a tener una convicción totalmente diferente de lo que puede ser el ser humano, de lo que puede pensar, de lo que puede opinar, de lo que ellos en un momento determinado pues tienen para una sociedad generalmente. Y nosotros vamos a tener una serie de convicciones, de formas de actuar en la sociedad. Espero que con este tema de la parte de la antropología podamos nosotros ampliar nuestros conceptos, nuestras concesiones, nuestra opinión y nuestros criterios, que nosotros seamos capaces de tener una visión totalmente diferente sobre lo que es la parte de la antropología. Esa antropología que es el estudio de los seres humanos. ¿Por qué yo actúo de esta forma? ¿Por qué yo pienso de esta forma? ¿O qué me hace que yo tenga unos criterios de pensamiento tan diferentes a los que tiene mi compañerito o que tiene esa otra persona? Que nosotros seamos capaces de ingresar a ese concepto de pensamiento de cada uno de nosotros sin darnos miedo, sin tener temores a expresar lo que nosotros pensamos generalmente. ¿Qué les pareció a ustedes este tema sobre la parte de la antropología? Es un tema sencillo, es un tema práctico, es un tema muy bueno, es un tema en el cual nosotros podemos tener en cuenta. Participamos. La antropología, para ser más precisos, es el estudio de la dimensión cultural del hombre, o digamos de la interacción del hombre con la cultura. Entonces miremos, cuando yo digo que la antropología es la intervención del hombre en la parte de la cultura, cuando nosotros hacemos esa aseveración, estamos viendo que siempre ha existido antropología. Desde que el hombre existe en la naturaleza, vamos a encontrar esa parte de la antropología. La antropología, para ser más precisos, es el estudio de la dimensión cultural del hombre, o digamos de la interacción del hombre con la cultura. El hombre, digamos, es una criatura biológica, pero ella no solamente produce algo que no es biológico como la cultura, sino que está a merced de esa cultura. Hay un antropólogo norteamericano, Clockton, que habla de una manera un poco simpática de las tres cosas que un antropólogo estudia. Él dice que estudia costumbres, cacharros y cráneos, entendiendo las costumbres, estudia los usos sociales, las prácticas que muchas veces se, digamos, concretan en ritos, en maneras de contar las cosas, en tradiciones en general. Los cacharros tienen que ver con la cultura material, lo que los hombres han hecho en la antigüedad, en el presente, sobre todo pues en otros momentos por medio de la investigación arqueológica. Y los cráneos tienen que ver con cómo el hombre, como individuo biológico en su esencia física, ha estado a merced de la cultura, como decía, es decir, cómo las prácticas, su alimentación, las prácticas sociales como la violencia han modificado, tienen influencia sobre el cuerpo humano. Un antropólogo puede no dedicarse a la investigación básica, el antropólogo puede
o está formado para ser una persona que gestione proyectos que tienen que ver con la cultura, con la sociedad, en el entorno público, privado, para decir, proyectos que tienen que ver con la conservación de la memoria, con la promoción de valores que la sociedad cree son importantes, el rescate de tradiciones, el acompañamiento de comunidades en diversas coyunturas, incluso también para la consulta ahora tan común, la consulta previa antes de los procesos, digamos, de intervención económica o otro tipo de megaobras que implican acercarse a las comunidades y sondear con ellas. Y también el antropólogo, digamos, es una persona que en la coyuntura del país de violencia tiene un saber especial que le permite participar en él, la identificación de restos óseos, el acompañamiento a las diversas sociedades en sus procesos de trauma, de duelo. El antropólogo también está allí aportando en la reconstitución de la memoria, la validez de una sociedad con proyecto. Es algo que el antropólogo tiene en su médula como alguien que puede aportar a eso, a esa construcción. Entonces, miremos, nosotros vamos a encontrar que la antropología es supremamente importante para el desarrollo de la sociedad. Y es por ello que hace una parte de una ciencia muy especial y que nosotros vamos a estudiar para ello. Les agradezco su atención y su participación. ¿Qué van a enviar ustedes? Van a enviar la respuesta a estas 4 preguntas. ¿Qué se entiende por antropología? 2. ¿Cuáles son los tipos de antropología? 3. ¿Qué características presenta la antropología en la sociedad actual? 4. Con tus ideas plantea la importancia de la antropología filosófica para una sociedad como Pradera, para la nuestra. ¿Cómo nosotros podemos ver o estudiar cómo es que, por qué nos comportamos de esta otra forma? ¿Qué es lo que nos lleva a tener esa forma de pensamiento y de pronto no a tener una visión diferente de nuestra sociedad? Después de que realicen esas 4 preguntas, me hacen el favor y las envían por este mismo medio que nosotros tenemos por Classroom. Que tengan una feliz tarde, que descansen, que pasen un buen día y muchas saludos a cada uno de ustedes generalmente. Feliz día.